Y quisiera invitarles a leer nuevamente el capítulo 1 y considerar el verso, en esta oportunidad, el verso 13. Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 13. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro cuerpo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Seguimos la palabra del Señor. El día de ayer consideramos los aspectos importantes de los 12 primeros versos que constituyen una exposición magistral, como solo el Espíritu Santo puede hacerlo a través del apóstol, de lo que es la gran salvación. Una salvación que fue concebida en la eternidad, que se manifestó en el presente de aquellos llamados los expatriados y los dispersos. Una salvación que tiene que ver con todos aquellos términos preciosos, para la redundancia de la salvación. El apóstol Pedro presenta en los primeros 12 versos como elección, como santificación, redención, purificación. Allí cuando habla de ser rociados por la sangre de Jesucristo, habla de la regeneración, habla de la resurrección y también habla de la glorificación. No está la palabra, entendemos que la herencia que el Señor tiene que ver con la glorificación del creyente. Y podríamos agregar una palabra más, hermanos, que puede estar para el estudio de ustedes, cada uno en particular, en estos 12 primeros versos, que es la preservación de la vida del creyente, que tiene que ver aspectos de forjar preciosas cualidades y virtudes semejantes a la del Señor. Ahí está la necesidad de probar la fe, de fortalecer la esperanza y animar también al creyente, a estos creyentes en medio de las aflicciones en que ellos están. Una salvación que tiene proyecciones hacia el futuro. Hay un aspecto de la salvación del alma, la vivificación del espíritu y también la glorificación y transformación también de nuestros cuerpos. Tanto espíritu, alma y cuerpo serán presentados irreprensibles, dice el apóstol en 1 Tesalonicenses, en aquel día. Por lo tanto, es una salvación integral, completa. Lo veíamos el domingo, abarca todos los aspectos del ser, todos los aspectos del diario vivir, de nuestra manera de vivir, y abarca también una gloriosa expectativa en cuanto al futuro. Son las cosas que los ángeles anhelan mirar. Y son las cosas también, las cosas de la salvación, que los antiguos profetas quisieron haber comprendido plenamente. Nosotros tenemos más luz que los hombres, los santos del Antiguo Testamento. Tenemos la revelación plena de la palabra de Dios y tenemos preciosas y gloriosas promesas ante las cuales no solamente los expatriados de aquel tiempo, sino también nosotros los creyentes, cualquiera sea la circunstancia que podamos estar pasando, dificultades o pruebas, tenemos los tremendos motivos para realmente gozarnos. Tan grande es la salvación, nos dice los primeros 12 versos de la apóstol, que aún sufrir, que aún ser parte de un proceso de prueba, un proceso de aflicción bajo la soberanía divina y la infinita sabiduría del Señor es un motivo de gran privilegio. Aún el sufrimiento cristiano, desde la perspectiva de la eternidad, de la mirada omnipotente y omnisciente de Dios, el sufrir para el cristiano, aunque no lo entendamos en esta vida, será siempre, siempre un privilegio. Un autor cristiano decía que la única oportunidad que tenemos de sufrir dignamente por el Señor es aquí en la tierra, porque un día vendrá en que no habrá más sufrimiento. Por lo tanto, los frutos que se forjen en medio del sufrimiento en esta tierra son los que permanecerá
en aquel día. Por lo tanto, Dios tiene un propósito en el sufrimiento cristiano. Es inherente a la vida del cristiano la aflicción. Nuestra carne no debe estar escuchando estas cosas. El viejo hombre en nosotros se incomoda frente al hecho de estas declaraciones, pero son parte única y sin igual de la experiencia del renacido, del salvado, del redimido. La naturaleza carnal del hombre sin Cristo jamás va a entender estas verdades. El mundo puede llegar a un positivismo humano, a un echémosle para adelante, como decimos en nuestro país, al mal tiempo buena cara. ¿Qué le vamos a hacer? Sigamos adelante. Ese es el positivismo humano, frente a lo irremediable, frente a lo imposible de cambiar. El gozo cristiano supera el positivismo humano, porque descansa en la sabiduría de Dios, infinita, aunque no tengamos toda la respuesta, porque descansa en la omnipotencia del Señor, que tiene la capacidad, si Él quiere, de cambiar las circunstancias que nos afligen. Descansa en la simpatía perfecta de aquel nuestro sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios. Para reiterar, tiene la perfecta simpatía, conocimiento y entendimiento de la aflicción particular de cada creyente. Y tiene la omnipotencia desde la gloria, sentado a la diestra de la majestad de las alturas, tiene la omnipotencia, si quiere, de cambiar las circunstancias que nos afligen. Por lo tanto, la aflicción del cristiano puede ser asumida más que un positivismo. Es lo que la Biblia llama el gozo. Describe la aflicción del creyente como una bienaventuranza, porque como lo hemos repetido, esa aflicción del creyente siempre va a tener un propósito, para que probada o sometida a prueba nuestra fe, dice el escritor, ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Qué hermosa palabra. Mire cómo el Señor tiene el control tanto del tiempo, de la intensidad y del propósito, si es necesario, dice, dice por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que hallada, dice, para que sometida a prueba la fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, hermanos, la salvación tiene muchos aspectos. Nos encanta pensar en el hecho de que hemos sido amados con amor eterno, dice el profeta. Nos encanta pensar en la gloria futura, pero Pedro les recuerda que las aflicciones que están pasando son parte del proceso de aquel nuestro Padre Celestial que nos ha salvado de Egipto, no para dejarnos solos en el desierto, sino para forjar en el desierto el conocimiento de su persona y, por supuesto, el conocimiento íntimo y perfecto de la persona. Es una salvación que tiene que ver con un aspecto de progreso, de madurez, de conocimiento, de entendimiento, de comunión íntima con el Señor. El Padre Celestial no va a renunciar a su derecho absoluto de forjar en nosotros aquellos frutos y cualidades que Él requiere, que son necesarios en nuestra vida. Por lo tanto, este es un elemento de tremendo consuelo a estos hermanos. Porque una de las características de la aflicción, y lo vamos a ver ahora en el verso 13, es que la aflicción puede choquear al creyente, puede conmoverlo, puede descolocarlo, como los golpes de los púgiles ahí en el ring de los púgiles, de los boxeadores. A veces hay circunstancias en la vida del creyente que nos dejan al borde del knockout, pero el knockout no existe en la Escritura. La Escritura nos va a llamar a tener una mente sobria y nos va a llamar aquí en el verso 13 a tener una mente enfocada en la bendita esperanza de la venida del Señor. En primer lugar, entonces, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, enfocar vuestro entendimiento en el hecho de la esperanza bendita, inminente de la venida del Señor. Ser sobrios, esto quiere decir una mente vigilante, una mente que no está distraída, no está conmovida, no está inquieta, no una mente dispersa. Vuelvo a usar la ilustración del púgil, no una mente choqueada, donde está el riesgo de un segundo o tercer golpe que definitivamente nos puede tirar en la lona del ring. El Satanás, el mundo, la carne, quieren asaltarnos y golpearnos, y que perdamos nuestra absoluta concentración en las promesas del Señor. Y en tercer lugar,
el apóstol Pedro aquí va a hablar de una mente transformada, una mente moldeada, una mente transformada y moldeada conforme al molde de la palabra de Dios. Sabe el apóstol Pedro, estimados hermanos, que el campo de batalla, el campo de conflicto poderoso en medio de la prueba es el ámbito de la mente, del entendimiento, no solo racional, sino el entendimiento espiritual del creyente. Ahí es el ámbito de la mente, del entendimiento, del pensamiento, es el blanco de las grandes dudas. Como dice la carta a los Efesios, de los dardos, de las saetas ardientes del enemigo, que en primer lugar apuntan a tratar de desconfiar de los propósitos de Dios, a tratar de indisponernos frente a la sabiduría y el amor de Dios en medio de la aflicción. Es en el ámbito de la mente donde se afirma la esperanza. Es en el ámbito, usted quiera llamarlo el corazón, la mente, el entendimiento, el alma. En ese ámbito se genera la gran lucha, el gran conflicto. Es el mismo conflicto que estos hermanos están padeciendo. Asaltan las dudas, asaltan las preguntas que pueden ser peligrosas porque pueden dar pie a la duda, a la desconfianza, a cuestionar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El alma del creyente puede ser de tal manera golpeada y de tal manera dispersada que puede inclusive hasta enojarse con Dios por lo que Él permite en nuestras vidas, hasta enojarnos con Dios. La mente es el ámbito de la gran batalla espiritual. Pedro lo sabe y les anima entonces a que, como los vestidos sueltos que son ceñidos con la correa, así también la mente de ellos se enfoque en un solo tema, en un solo propósito, en la inminente venida del Señor. Hermanos, dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, enfocad, mentalizaos en cuanto al hecho de esta gran salvación que tenemos, porque solo ello podrá hacer levantar la vista para no mirar lo que han perdido, lo que están sufriendo, lo que están padeciendo, sino mirar aquellas cosas que ni la persecución ni los poderes de este mundo jamás podrán quitarnos, y aún no podrán quitar el gozo cristiano, el gozo cristiano. Entre paréntesis, permítame hablar del positivismo. El positivismo es una tendencia humana, una filosofía humana, que pretende superar el cristianismo, pero jamás lo podrá hacer. Jamás lo podrá hacer. El padre del pensamiento positivo fue un judío llamado, de apellido muy parecido, perdónenme que no me acuerdo del apellido, pero semejante al creador de la psicología, del psicoanálisis moderno. Frank, así era. Ese hombre concibió los campos de concentración, lo que él llamó la última libertad. Y la última libertad significa esto. Ellos, decía él, quieren que yo sufra. Nos llevan en trenes, hacinados como sardinas. Nos reciben en las noches con unos grandes focos. Nos hacen caminar por un camino lleno de lápidas. Lápidas. En vez de cerámica, lápidas. Para quebrantarnos. Nos ponen cercos celestes. Nos hacen ver los humos quemando a nuestros compatriotas. Quieren que suframos. Y quieren que suframos humillados, al borde de la demencia y la locura, dijo Frank. Pero la última libertad que yo tengo como ser humano, yo decido cómo enfrento la muerte. Ese es el positivismo humano. Nada más que eso. El positivismo cristiano dice: Satanás, la carne, el mundo, las circunstancias quieren asaltarme. Pero más que decidir como yo sufro, es que yo decido enfrentarlo en la fe, en la confianza que solo la palabra de Dios me puede dar. El gozo cristiano supera
a la más excelente avance o sublime que quiera el mundo hablar de superación frente a la prueba, frente al dolor. El judaísmo aprendió a superar el dolor en medio de una prueba extrema, pero solo la fe cristiana aprendió más que superar el dolor, a gozarse en la aflicción. ¿Acaso la historia no nos recuerda que los creyentes cantaban himnos antes que los leones los asaltaran? ¿Acaso la fe cristiana no nos recuerda, la historia misma cristiana no nos recuerda que se oraba como el Señor oraba por sus enemigos? El mundo está lleno de odio, pero la fe cristiana responde con amor en medio de la aflicción, aún a favor de nuestros propios enemigos. La mente es el ámbito de la lucha. Cuando el Señor salió llevando la cruz, fue al Gólgota. Yo no he estado nunca en Israel, pero quisiera conocer, si es que está todavía, la colina del Gólgota. Los antiguos dicen que efectivamente en la colina del Gólgota tenía dos hoyos así, una forma como cuencas de una cabeza de cráneo, como cuencas, que era una alusión a la muerte. Por lo tanto, él cuando sale al Gólgota sale a la muerte. Parecía a la muerte burlarse, esperar al Señor. En ese momento terrible, en que habría de ser levantado entre el cielo y la tierra para morir por nuestros pecados. Es el conflicto del cráneo. El Calvario fue el conflicto del cráneo. ¿En qué sentido, hermanos? Me atrevo a decirlo, no solamente en que el Señor sufrió los tremendos vejámenes indecibles, físicos, de aquella verdadera tortura, en manos de brutales romanos él sintió, herido en su cabeza, heridos en su espalda, pero el gran conflicto que el Señor enfrentó es el conflicto aquí en el corazón, en la mente. Si eres el Cristo de siempre, si eres el Hijo de Dios, el mundo en un coro se confabuló para indisponer al Señor en relación a su Padre. Confió en Dios. Veamos si viene Elías a salvarle. Pero ni Satanás, ni el mundo con su burlo, con su infamia, pudieron penetrar la mente del hombre más perfecto que habitaba la tierra. Probado, quebrantado hasta como dice el Salmo 22, derretir su corazón, pero jamás pudieron penetrar ese templo santo, que era la cabeza santa del Señor. Aquí estaba la mente, aquí estaba el corazón. Él se apropió de la palabra de Dios. ¿En qué se enfocó el Señor en el momento de la prueba suprema del Calvario? Se enfocó solamente en la palabra de Dios. Los hermanos saben que el Señor se enfocó solo en la Biblia. Aún en medio de las tinieblas del Calvario pudo decir consumado es. Aún pudo decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22, desde el principio hasta el final, es la palabra de Dios la que nos sostuvo. Hermano, dice el apóstol Pedro, como vuestro Salvador, quizás enfocaos, concentraos en una sola cosa, en las benditas promesas de la palabra de Dios que os dará la fuerza y el poder para resistir tan grande prueba que ustedes están sufriendo. No permitan que Satanás los distraiga. Sus dardos, sus susurros, su desconfianza, la duda debe quedar fuera. No se puede correr con un vestido suelto. No se puede luchar, sabe el soldado romano, hay que apretar el vestido como ellos usaban, no los uniformes de hoy día, las túnicas sueltas, hay que apretarlas para poder correr y luchar y vencer. Por lo tanto, hermanos, la idea aquí es ceñir los lomos del entendimiento, no es poner la correa en la cintura como lo hacemos los hombres, es ponerlo en la mente, porque la mente divaga. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Qué cristiano en algún momento no ha experimentado ante un golpe duro de donde venga el que la mente divaga? Vuelvo a repetir la idea del empuje cuando recibe un golpe duro. Hay segundos esenciales donde si el boxeador no vuelve a concentrarse,
el segundo golpe lo tira a tierra. Ellos han sido golpeados. Está el peligro de una mente que divaga, una mente que pierde sustento, pierde en qué puede confiar, en qué puede apoyarse, sino en la palabra de Dios. Y en este caso, la bendita esperanza de la inminente venida del Señor. Ceñir la mente significa mentalizar en un solo hecho: el Señor viene. Y porque Él viene, después del sufrimiento, vendrá la gloria. Es el lema de esta carta. Ceñid los lomos de vuestro cuerpo. Los antiguos judíos ciñeron sus vestidos para salir, porque son peregrinos. En aquella memorable noche, solemne noche, el juicio de Dios vendría sobre el antiguo Egipto. Y ellos saldrían a una tierra, a una Canaán terrenal. Nosotros esperamos la inminente venida del Señor en la noche oscura de este mundo. De manera que si Él viniera ahora mismo, nosotros seríamos trasladados a la gloria. Pero mientras esperamos ese solemne y maravilloso evento de la venida del Señor, nuestras mentes deben estar enfocadas en la venida de Él. Hemos dicho y enseñado respecto a este pasaje que solo el apóstol Pedro es el único apóstol que ha usado una palabra que habla de la mayor inminencia, la mayor prioridad de la venida del Señor. La expresión aquí: y esperad por completo la gracia que se os traerá. Quisiera mirar un poco al futuro. Y la verdad es que Pedro está diciendo, hermanos, realmente vivir como si el Señor está ya llegando. Esa es la idea. Entendemos que los hermanos en Honduras, como aquí también, le dicen la madre le dice al niño: por favor, tráigame la escoba ahora. Pero cuando le dice tráigame la escoba ahorita, es una orden perentoria. Y si el niño no obedece, merece su castigo, su corrección. Esa es la palabra. Con reverencia lo digo: el Señor viene ahorita. ¿Se imagina, hermano, vivir en la conciencia de que el Señor viene ahora mismo? ¿Cuántos cristianos, y lo digo con mucho temor, cuántos cristianos, si despertaran a la realidad de la inminencia ahora de la venida del Señor, dejarían el mundo, sus vanidades, su pecado, y como dice aquí, se concentrarían, se congregarían a Él, se acercarían a Él? ¿Cuántos de nosotros, jóvenes y adultos, postergaríamos mucho y daríamos la prioridad a las cosas del Señor primero? Si supiéramos, y lo sabemos, pero otra cosa es la conciencia de que el Señor viene ahora. Hermanos, el Señor no viene mañana. Para Pedro el Señor viene ahora. Es lo mismo que cuando predicamos el Evangelio le decimos a las personas: y si hay alguien en esta tarde sin Cristo, sin salvación, estimado amigo o amiga, Cristo no es salvador de nadie para mañana. Porque la Biblia dice que ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. El que se atreve o osa dilatar una decisión tan importante como convertirse a Cristo, arrepentirse de corazón y poner la fe en el único Salvador, si tú te atreves a dilatar esa decisión, te arriesgas a perderte eternamente. Insistimos y llamamos a la conciencia del converso para que se ponga a cuentas con Dios ante la inminencia de la venida del Señor o ante la posibilidad de la muerte, aún saliendo de este lugar. ¿Pero qué pasa con la inminencia, con la prioridad, con el aviso solemne del apóstol Pedro que dice: hermanos, el Señor está viniendo? Vivid como si Él estuviese ya viniendo. Enfocados en esto, poner la mente en esta verdad y que eso cause realmente cambios en nuestra vida. En primer lugar va a decir, si el Señor viene, está claro que nosotros vamos a velar. Nuestra mente va a estar atenta a poder no ofenderle, no entristecerle con nuestro pecado. Por eso el apóstol va a decir: sed santos. Y en términos congregacionales, si yo supiera que el Señor viene ahora mismo, tendría que correr a solucionar mis problemas con los hermanos.
y problemas pendientes con los hermanos. Por eso en el verso 22 dice, amaos. El segundo imperativo será, amaos, sed santos. Si Él viene ahora, entonces sed santos, apartados del mundo. Vivir como sobrios, no como insensatos, no como embriagados, no como inconscientes, intoxicados con la mentira de este mundo. El cristiano no es de las tinieblas, es de la luz. Posicionalmente, la primera carta a los tesalonicenses dice, no estáis en tinieblas. Lo dice no estéis. Capítulo 5, ¿no sé? No estáis en tinieblas, porque sois hijos de la luz. Los que se embriagan de noche se embriagan. Y agregamos un término moderno, los que se intoxican o drogan de noche. El mundo está embriagado con la inmoralidad, embriagado con las falsas filosofías, embriagado con el agnosticismo, con el ateísmo. El mundo está embriagado con la inmoralidad grasa. Aún existe el opio religioso que embriaga en el error religioso a millones de seres humanos. Pero el creyente tiene la luz, tenemos la luz. En primer lugar, nuestra posición es la de santos en luz. Y de manera práctica dice, vosotros que estáis en luz y no en las tinieblas, sed sobrios, como el que vigila en la noche, como el atalaya, como el guardia, como el vigía. La luz de la palabra siempre está brillando. A la luz de la palabra analizamos las circunstancias. Fíjese que aún los acontecimientos que están sucediendo dramáticamente en el mundo con esta guerra que se suscitó tan repentinamente, solo los creyentes sabemos el destino de Israel. Podrán haber 1000 comentaristas, pero están en tinieblas. Nosotros sabemos lo que viene. Nosotros sabemos por qué Israel está sufriendo. Y sabemos cuál es el propósito que hay detrás de esto. Si el judaísmo supiera las tribulaciones que vienen, y si supiera las bendiciones que vienen también en la gran tribulación cuando el Señor venga, es porque tenemos la luz, tenemos la palabra de Dios, la lámpara, que nos hace ser sobrios. Mientras estamos esperando esa inminente venida del Señor, se nos exhorta a tener la mente puesta en Él, en esa venida, y a observar y vigilar. Observar y vigilar. No caer en la embriaguez de este mundo. Un santo en las tinieblas, uno que está en luz en la embriaguez de este mundo, que quiere atraparnos. No estoy hablando de pérdida de la salvación, sino de pérdida de la santificación, de la separación, que es el propósito por el cual el Señor nos ha salvado, nos ha santificado, nos ha sacado del mundo para consagrarnos completamente para Él. Va a decir que nosotros somos redimidos, que hemos sido rescatados de las tinieblas y de la esclavitud del pecado, no para volver a las prácticas antiguas, sino para mantenernos en una vida de santidad. La sobriedad entonces tiene que ver con ese aspecto importante de el vivir en la conciencia de que el Señor pronto viene. Dice entonces que nosotros debemos esperar, y la palabra esperar, lo decíamos ayer, es un esperar completo. La vida cristiana no es una emoción, no es un entusiasmo, no es un mero sentimiento de un tiempo. Determina todo nuestro tránsito, nuestro peregrinar hasta el final. Si el Señor aplazara su venida, somos exhortados a mantenernos firmemente en la esperanza hasta el final. Es una esperanza completa. Hasta la venida del Señor o hasta nuestra partida a través de la muerte. Palabra que a veces ni siquiera tenemos que mencionar porque en la palabra de Dios los que parten están con Cristo. Y sus cuerpos, dice la Escritura, duermen de una manera tan hermosa, tan poética que la palabra lo dice. De manera entonces, hermanos, que somos exhortados a esperar con los lomos ceñidos y también siendo sobrios. Entonces, debemos esperar porque la gracia es la manifestación inminente de Jesucristo. Tenemos 3 razones por las cuales debemos velar y ser sobrios. El apóstol
Pedro dice ahí en el capítulo 4, verso 7, mire lo que dice: más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y velad en oración. En el capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo menos esta carta menciona 3 grandes razones de nuestra sobriedad, de nuestro estar velando por el peligro del enemigo, circundando alrededor del pueblo de Dios, por el hecho de que el cumplimiento de todas las profecías y específicamente la venida del Señor se acerca, y mucho más por el hecho de que la venida del Señor, según el verso 13, trae acompañada esa lluvia de bendición, que el apóstol le llama aquí la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, sea la herencia, sea la transformación, sea mirar al Señor cara a cara, cualquiera sea el concepto que usted tenga, hermano, todo es válido. La palabra gracia, una palabra bendita, grande, no puede ser acotada porque implica las grandes bendiciones. La misma gracia que fue destinada y que se reveló en Jesucristo es la gracia que nos sostiene. Yo siempre pregunto: Señor, ¿más gracia todavía? Tanta gracia hemos recibido y más gracia nos espera cuando Jesucristo sea manifestado. Es que cuando Él sea manifestado se cumplirán todos los anhelos del creyente y seremos introducidos en aquella herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que el apóstol menciona en el verso 4. Como hombre, el apóstol no puede decirnos lo que hay en el cielo. No dice: no hay en el cielo. Dígame lo que no hay en el cielo. Y Pedro dice lo que no hay: muerte, contaminación, no hay tiempo, es inmarcesible. No hay un otoño, un agosto que agoste, que añeje, que envejezca las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado. Pedro solamente puede decirnos lo que hay, porque lo que hay está reservado como experiencia personal de cada creyente en el cielo, cuando el Señor venga. Así que, hermanos, esa gracia abarca todo el conjunto, el cúmulo de grandes bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Está ligada con la manifestación de Jesucristo. Algunos hermanos piensan que es el rapto, otros piensan que es la manifestación visible del Señor, cuando, habiendo ya venido a buscar a la iglesia, habiéndola llevada al cielo y pasar por aquellos preciosos y solemnes momentos del gran trono blanco, las bodas del Cordero, luego el Señor vendrá con sus santos, viene por su iglesia y después, al final de la gran tribulación, con su iglesia. Ya sea el rapto, que será visible solo a la iglesia, o ya sea la revelación, usa la palabra el apocalipsis de Jesucristo, la revelación. Si el Señor se va a revelar abiertamente al mundo, y hay del mundo, porque todo ojo le verá, dice, y aún las naciones harán lamentación por él, por haberle rechazado, pero vendrá a reinar con la iglesia. En cierto modo, me encanta pensar que es la revelación absoluta y final del Señor a toda la humanidad, para venir a reinar. Porque de la misma manera que el mundo fue el instrumento que causó sufrimiento, rechazo, hostilidad por más de 2000 años de la gracia, la venida del Señor visible será la vindicación, la reivindicación de la iglesia misma delante del mundo. La reivindicación con el Señor. Seremos revelados en gloria con Él. Habrá gloria en el cielo, pero habrá la gloria del Señor también a través de su iglesia aquí en la tierra. Por lo tanto, sea el rapto o su manifestación visible para reinar, ambos eventos son realmente gloriosos para todos nosotros. En eso dice el apóstol Pedro: hermanos, ceñid los lomos, enfocaos en aquella bendita verdad, vivir todos los días en la conciencia de que Él viene. Bien hacen los hermanos cuando ponen: puede ser hoy,
¿No es cierto? Hay casas donde se ha puesto el letrero, hoy puede ser, hoy viene. Yo me levanto muchas veces, por mi capacidad de poder dormir bien, me levanto temprano con muchos hermanos. Y cuando el día está despejado, la primera estrella que uno ve ahí, nos recuerda qué cosa, la estrella de la mañana. Nos recuerda que Él puede venir hoy. Y aunque el día esté nublado, yo sé que esa estrella todavía está ahí. Porque la promesa del Señor nunca fallará. Sea sol o nublado, bonanza o tempestad. La fe del creyente mira más allá, a los cielos mismos, de donde el Señor vendrá. Los cielos a buscar a su iglesia. Y esperad, dice, por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en el verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Finalmente, hermanos, les invito a considerar en el verso 14 que así como hay una mente que debe estar ceñida, enfocada en la venida del Señor, hay una mente sobria que está velando a la luz de la palabra de Dios, también hay una mente que debe ser transformada. El mundo ha puesto a los seres humanos en su propio molde. De hecho, la misma palabra la usa el apóstol Pablo en esa tremenda exhortación de la carta a los romanos, habiendo desplegado las maravillas del Evangelio a partir del capítulo 11 hacia atrás, lo que él llama las misericordias de Dios. Esa exposición extraordinaria de la bendita verdad del Evangelio hacia los gentiles y hacia Israel también. El apóstol dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mire la respuesta que se demanda, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que el cristiano tiene una mente enfocada en la venida del Señor, tiene una mente sobria en cuanto a lo que le rodea y en cuanto a su relación con el Señor y su palabra, tiene una mente dócil, una mente que es trabajable. Los eléctricos aquí saben que el cobre es maleable, no que sea malo. La palabra maleable significa que es dúctil, se puede doblar, se puede ajustar. Una mente maleable, una mente dócil, una mente sumisa, una mente sumisa. Por eso dice, vosotros ahora como hijos obedientes, no os conforméis. Que vuestra mente, vuestro entendimiento, no sea conforme a los moldes que teníais en el mundo, sino conforme a los moldes de la palabra de Dios. El mundo puso sus moldes, sus esquemas. Hay esquemas filosóficos, religiosos, sociales, políticos. Todo cambia, todo cambia. Lo único que no cambia son las verdades permanentes de la palabra de Dios. Lo externo cambia. Una casa puede cambiar de diseño, seguramente, pero el fundamento no. La idea aquí es que tanto el fundamento como lo externo, lo que es visible, sea permanente. Solamente la palabra de Dios lo puede lograr en nuestras vidas. El mundo quiere poner su molde en nuestros hijos, en nuestras esposas, con el feminismo, en nuestros hijos con esa, permítanme decirlo crudamente, esa basura de la inmoralidad, de la nueva enseñanza sexual, de género. El mundo quiere poner la mentalidad aún sutil en cuanto a prosperidad, en cuanto a conceptos de victoria, de triunfo, de metas, de propósitos. No solamente la mentalidad del mundo es lo craso, lo insolente, lo indecente, es lo sutil también, es lo sutil. No tengo tiempo para ver unos apuntes que traía, pero solo quiero recordar que el Señor también, esa mente santa, esa cabeza santa, su cabeza era el templo, un templo de Dios. Ahí estaban los pensamientos más puros, la sabiduría infinita, la mente más hermosa, donde la palabra de Dios moraba. Satanás quiso también engañarlo, ponerlo en su molde.
Ahí en la misma tentación. Para de sufrir, le dijo Satanás. Para de sufrir, dice. No te lo mereces. Estás pasando hambre. Convierte estas piedras en pan. Como que si los tratos de Dios fuesen solamente el disfrutar de esta vida. Como si el Señor no tuviese, nuestro Padre, derecho a aprobarnos, cuanto más en su Hijo, que sería instrumento de bendición y salvación. Estaba tentando al Señor para cambiar las circunstancias que Dios había determinado para él. Él que como hombre también, aún siendo hijo, fue perfeccionado, fue capacitado para ser un gran salvador, con la más perfecta simpatía y ser un gran sumo sacerdote. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Satanás quiso poner su molde, hedonismo, pasarla bien, disfrutarla. No, aflicción no. No estamos para aflicción. El Señor aceptó la aflicción de parte de su Padre, porque sí tenía un propósito. Y sabía que el sufrimiento que estaba pasando, de ser eximido de esos 40 días, de comer, es porque Dios lo había sucedido. Él dijo, no vine para ser servido, sino para dar mi vida. El mundo quiere, la mentalidad del mundo es vivir para mí mismo, vivir para mi gozo, para mi prosperidad, para mi beneficio, para mi satisfacción, para mi importancia. El Señor se desprendió absolutamente. Y bien lo dijo, la palabra de Dios es lo importante y su voluntad en su meta, su propósito de cumplir la voluntad de su Padre. No conforme con eso, el enemigo lo llevó al pináculo. Es que todo hombre tenemos pináculos, sí. Todos tenemos pináculos, todos queremos llegar al pináculo de la fama, al pináculo del poder, al pináculo del éxito, al pináculo de tus logros personales. Son legítimos. Son legítimos. ¿Hasta dónde? Hasta cuando esos logros o metas personales desplazan las metas del Señor para mi vida o su vida. Hasta ahí llega lo legítimo. La bendición del Señor es la bendición y no añade con ella. Por lo tanto, los logros, las metas, los propósitos legítimos de cada creyente, mientras no choquen finalmente con la voluntad y la prioridad que Dios tiene en nuestra vida, mientras ellos no desplacen lo más importante, que es el tiempo dedicado al Señor, su voluntad en nuestra vida, pierden entonces valor y se transforman en una visión personal. Este país, lo sabemos, ¿por qué no? También el mío, la mentalidad del mundo es exitista. Tengo un hijo que estudió una carrera técnica. Yo sé que está siendo grabado esto, lo digo con toda autoridad. Otros creyentes en mi país dicen, ¿y solo técnico? No, tienes que ser universitario. Tienes que lograr metas. Y un magíster, y etcétera, y etcétera. Hermanos, esa es la mentalidad del mundo. Es legítima. Pero finalmente puede ser una mentalidad equivocada si se desplaza lo principal, que son las cosas del Señor. Se desprecia, se subestima al que decide no avanzar más allá para dar prioridad a las cosas del Señor. Esa es una mentalidad del mundo. Es una mentalidad del mundo. Hay matrimonios hay novios que se han separado antes de casarse porque la mujer tiene sus propios métodos y metas y no tranza la meta, no lo logra primero. Entonces, tendríamos que estar toda la noche pensando en ejemplos. El pináculo del éxito. Lánzate hacia abajo, dice. De seguro que si el Señor se lanzaba, ahí en el templo abajo las multitudes verían a un Mesías descendiendo en gloria. Pero no era la gloria, no era la manera en que el Señor conquistaría y tomaría el reino de este mundo, sino era a través del camino de la cruz del sufrimiento. Primero, después la gloria. Los sufrimientos vienen tras, la gloria viene tras los sufrimientos. El pináculo. ¿Cuál es tu pináculo? ¿Cuál es tu pináculo, estimado hermano?
parte del propósito de Dios para tu vida? ¿Está compitiendo con los intereses del Señor? ¿Hay un límite en nuestro logro? ¿Hay un límite en nuestra ambición? ¿Dónde paro? Es lo que el Señor tiene que darnos sabiduría para priorizar las más importantes cosas. He escuchado testimonios de hermanos acá que pudiendo lograr grandes cosas han entendido y han sabido en el momento oportuno decir: Señor, hasta aquí. Lo prioritario son las cosas tuyas, las cosas del Señor. Quiero aprovechar el tiempo. Ya está bueno ya. Tengo mucha bendición en comparación a muchas personas. Es el tiempo ya de dedicarse completamente al Señor. Ya no vivir para sí, sino para aquel que dio su vida y murió por nosotros. Y finalmente la mentalidad satánica le dijo: si postrado me adoras, tendrás todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo serán tuyos. Dice el apóstol: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. El mundo no te ponga en su molde, que Satanás no te atrape. Lo que teníamos en nuestra ignorancia, lo que debe ser la palabra de Dios, la que debemos dejar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Oraba nuestro hermano de la importancia de que efectivamente pongamos por práctica lo que la palabra de Dios es. Bueno, hermana, para terminar, tu mente es un templo precioso donde la palabra de Dios debe abundar, donde debe ser el motivo permanente de meditación. Y lo meditarás, decía el Antiguo Testamento, y pondrás los textos en los postes, en vuestros brazos. La palabra de Dios debe morar. Los judíos sabían, recitaban a los niños el texto bíblico. No olviden el texto bíblico de los niños. Los textos bíblicos de los niños son importantes. Como esponjas, sus mentes necesitan llenarse de la palabra de Dios. Y nosotros ya los viejos en el Señor, algunos ya salvos con muchos años, no debemos olvidar que la palabra de Dios es la que nos va a sostener en toda prueba a que tengamos que enfrentar. Una mente sobria, una mente enfocada a la venida del Señor y una mente dócil para ser moldeada por este bendito libro. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.